Pablo les habla, primer capítulo del versículo 16. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primero al judío y también al griego. Y nosotros podemos ver que Pablo está decidido, que no hay cosas realmente que lo aten ya a esta tierra, que Cristo llegó a su vida y pudo transformar y hacer lo que Dios quería en la vida de Pablo. La diferencia en el que ha sido transformado y en el que no ha sido transformado, ¿será que Dios no pudo transformar al otro? Porque a veces nosotros solo buscamos culpar a nuestro prójimo, pero nunca aceptamos que el problema está en nosotros. Podemos ver nosotros que aquí Pablo habla con toda certeza. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primero al judío y también al griego. Podemos ver entonces que esta palabra no es realmente para el que no cree, porque aquí dice: a todo se le dará la salvación al que cree. A todo el que tiene fe, él se dará un paso de fe, y conforme ese paso que él da de fe, así recibirá. Das un paso de fe, recibes por fe. Pero ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está realmente nuestra fe? Es un tema que lo vamos a profundizar más adelante, pero me gustaría compartir esta palabra que viene de Dios, no viene de mí, porque yo no tengo nada si le mostrara lo mío, pero tengo todo porque tengo al Señor. Y como Él es mi plenitud, lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. El hombre no tiene nada si no lo ha recibido del cielo. Podemos ver nosotros esta palabra que dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primero al judío y también al griego. Para todo el que cree tiene que tener y dar el paso de fe. En la palabra dice, cuando Jesús le habló a sus discípulos y se le acercó uno de sus discípulos, un apóstol, y le dice: auméntalo, Señor, la fe. Y él les dice: si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a este árbol: desgárrate y plántate en el mar. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dice, tú le dirías a este monte: muévete y ponte allá. Eso está en los libros, en los evangelios, ahí lo podemos ver en Mateo, en Lucas, San Marcos y San Juan. En los evangelios está ahí. Entonces nosotros podemos ver cómo el discípulo se le acerca y le dice que aumente la fe. Y nosotros podemos ver, como podemos ver, ahí el apóstol se acerca a Jesús y le dice: Señor, auméntalo la fe. Y él les da la explicación: si tuviera fe como un granito de mostaza, hicieras esto. Pero vemos que la fe
no es un granito. Porque la fe es Cristo Jesús. Él es todo. Y ahí podemos ver que les dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, si tuvieras un poquito de mí, hicieras estas cosas y aún mayores, porque Él les dijo, yo los dejo, pero no los dejaré solos, dejaré mi consolador, y harán cosas mayores que mí, porque yo voy al Padre, les dijo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y se movería. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero la fe no es un granito. La fe es Cristo Jesús. Y por la fe vencemos el mundo. Por la fe se hicieron cosas grandes. Por la fe estamos acá. Porque el justo vivirá por su fe. Quitemos la fe, vaya, y pongámosle, el justo vivirá por Jesucristo. El justo vivirá por el amado. El justo vivirá por Cristo. Si tuvieras un poco, un granito de mí, palabreando el verso, le dirías a este árbol, desgárrate y plántate en el mar. Si tuvieras un granito de mí, un granito de fe, un granito de mostaza. Bueno, regresemos al versículo, donde podemos ver nosotros, ¿verdad?, que la fe es nuestro escudo. Por la fe vamos a vivir. Por la fe tenemos lo que tenemos. Caminamos por fe, recibimos por fe. Por la fe los levantamos sabiendo que vamos a regresar. Por la fe nosotros tomamos la palabra, la recibimos y el crecimiento lo da Dios. Por la fe nosotros sabemos que un día estaremos con Él, sentados alrededor en su trono. Por la fe nosotros sabemos que Él volverá. Por la fe nosotros sabemos que somos salvos. Por la fe también examinémoslo si en verdad somos salvos. Por fe estamos aquí y por fe vamos a vivir. ¿Y quién es nuestra fe? Nuestra fe venció al mundo, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús se llama nuestra fe. Por eso nosotros podemos ver acá que Pablo habla claro, con certeza, delante de grandes, delante de pequeños, porque para él era una realidad. Entonces nosotros podemos ver donde Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Primero al judío y también al griego. Podemos ver que todo el que cree va a recibir. Que todo el que cree se le va a aumentar su fe. Que todo el que cree vivirá. Podemos ver acá que hubo un verdadero cambio y transformación en la vida de este apóstol. Jesucristo lo tenía apartado, reservado para estos tiempos, para el tiempo de Él y no el tiempo de los hombres. Porque nosotros podemos ver en el caminar de Pablo, antes cuando él era Saulo, que realmente Saulo estaba en algún lugar mientras Jesús andaba predicando, andaba haciendo sanación, andaba haciendo milagros.
Y podemos decir nosotros, ¿por qué Saulo no acudió a ese lugar? Dice la palabra que por muchos lugares la fama de Jesús se extendió. Pero cuando Dios aparta a alguien, Dios tiene el tiempo exacto. Cuando la palabra llega para que la persona pueda recibir la salvación, no es el hombre que cambia al hombre, sino que es el poder del Espíritu Santo. Y podemos ver nosotros que Dios tenía el día, la hora, el mes, el año, exactamente cuando iba a llegar la palabra a Saulo. Pero si él no creía, Dios tenía otro. Dios iba a hacer el llamado a otro. Por eso aquí vemos que la salvación es a todo aquel que cree. Para el que cree, no. Para el que no cree, no va a recibir. Das un paso de fe, recibes por fe. A todo aquel que cree. Por eso Saulo, cuando Jesús se le revela y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? En esa palabra, en esa pregunta, podemos ver nosotros que es quitada su venda. Porque el que no está en el camino de Dios está en contra del camino de Dios. El que se levanta con los obreros de Dios se levanta con la obra de Dios. Y el que se levanta con la obra de Dios se levanta contra Dios. Y aquí podemos ver la convicción y la realidad que Jesucristo es en Pablo. Podemos ver acá que la salvación es para todo aquel que cree. Primero el judío, sí, porque Jesús llegó a Israel. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Eso está en la palabra, en el Evangelio, en los Evangelios. Primero fue a los judíos, a Israel, al pueblo escogido, pero como no creyeron, no recibieron, porque no tuvieron fe. Y podemos ver nosotros que Jesús anduvo caminando, haciendo milagros, prodigios, señales, y aún les dijo, cuando llegó un centurión y le dijo que su siervo estaba enfermo, pero no digas la palabra, solamente di la palabra, le dijo, no vayas a mi casa, solamente di la palabra. Podemos ver que Jesús se maravilló y dijo, de veramente no he encontrado fe aquí en Israel más grande como la que tiene este hombre, dijo. Entonces podemos ver nosotros a Jesús, que ese hombre recibió lo que traía Jesús. Porque había creído en su corazón. Porque el que cree recibe. El que cree será bendecido.
entonces vemos que no había fe. En Israel, porque se habían jactado de ser sabios, estaban jactándose de ser doctores de ley, se jactaron de ser sabios y pasaron a ser necios. Dejaron realmente al Cristo vivo, dejaron al Dios eterno, al Mesías, conociendo que él iba, porque las Escrituras hablaban de una virgen que iba a dar a luz, hablaban las Escrituras del Mesías, lo esperaban, pero no lo tomaron. Tomaron lo temporal, tomaron lo inmortal, tomaron sus propias imágenes, sus propios pensamientos y cambiaron la gloria de Dios. Se jactaron tanto de que ellos habían estudiado la palabra, se jactaron tanto de que ellos eran instruidos, estudiados, en institutos fuertes, con una doctrina profunda, se jactaron tanto de ser sabios que no tomaron la sabiduría verdadera que viene de los cielos, la que es eterna, la que es pura, sin mancha, y tomaron la sabiduría animal que el hombre inventa. Jactándose de ser sabios, se volvieron necios. Porque nosotros podemos ver acá que Pablo les habla a todos, como en estos tiempos está hablando Dios a través de esta palabra que quedó escrita para los romanos. Porque esta carta es una carta a los romanos para ese tiempo, pero es la palabra de Dios para ese tiempo, para este tiempo y para el tiempo venidero. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, les dice. Porque si fuera poder mío, no es nada. Porque si fuera fortaleza de mí, no es nada. Porque yo soy un hombre. Pero este Evangelio es poder de Dios. Este Evangelio sí me cambió. Este Evangelio sí realmente me quitó la venda que estaba en mis ojos. Este Evangelio me quitó realmente de jactarme que yo era el mejor en la ley. Este Evangelio realmente tocó mi corazón. Por eso no me avergüenzo y yo lo voy a compartir, lo que he recibido, para todo aquel, les decía Pablo, que crea va a recibir salvación. Porque lo más grande que nosotros le podemos entregar a nuestro prójimo, a nuestro ser querido, a nuestro ser amado, es la salvación. Nosotros le podemos entregar un regalo en Navidad o en un cumpleaños a una persona, un vestido, un pantalón, una camisa. Eso le va a durar, es de bendición, solamente le va a durar un poco tiempo. Pero el regalo más grande que le podemos dar a nuestros seres amados es la salvación. Y aunque en estos momentos algunos no lo entiendan, pero un día lo entenderán, que la salvación es lo más grande que está realmente vigente para que nosotros seamos salvos. Está vigente por la sangre del Cordero. Y podemos ver nosotros acá a Pablo que les dice, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de seguir a Cristo. Y como Pablo no se avergonzaba, cuando él llegue al cielo,
o es que ya está en el cielo. Dios sabe. Jesús le va a decir, entra, yo no me avergüenzo de ti, porque tú no te avergonzaste de mi evangelio. Tú no te avergonzaste de mis palabras. Porque tú sabías, le va a decir Jesús, que es poder de mi Padre, es poder de Dios. Entra, le dirá. Será bendecido. El evangelio, la palabra de Dios que viene del cielo, dice aquí en el versículo 17, dice, en el evangelio la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahí podemos ver nosotros que el evangelio, la justicia, viene de Dios. La palabra, la verdad, viene del cielo. La verdad no es de acá. La verdad viene del cielo. El maná verdadero viene del cielo. Esto que predicamos no es de nosotros. Esto viene del cielo. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo de esta palabra que he recibido. Porque es de Dios, es del cielo. No me avergüenzo del evangelio, de la justicia, porque no viene de ningún hombre. La justicia se llama Cristo Jesús. La justicia que te cambia, la justicia que no te señala, la justicia que no te trae juicio si lo tomas, pero si lo dejas trae consecuencias. La justicia que realmente toma lo bueno y deja lo malo. Aquí podemos ver que viene del cielo la justicia, el evangelio, la palabra que damos, que se revela de fe en fe. Entonces también podemos ver en este mismo versículo que aquí lo vamos a trazar así conforme a lo que Dios nos dé. Que en este versículo lo podemos ver que se necesita ser justo, caminar en obediencia, estar justo, limpio, íntegro delante de Dios para que nosotros podamos recibir la revelación que Dios da a sus siervos. Pero para recibir, primero para recibir todas estas cosas, tenemos que dar un paso de fe. Conforme das un paso de fe, así recibes. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la derecha del Dios Padre poderoso, si tú lo crees y abres tu corazón y das un paso de fe, hoy recibirás la salvación. Y después que recibes la salvación, aquí en el versículo 17, podemos ver nosotros que la justicia como la salvación y la verdad viene del cielo. Y Dios nos da la justicia para que caminemos en integridad, en justicia, justo delante de Dios, para que Dios nos revele por medio de su Santo Espíritu de revelación la palabra. Y de fe en fe será revelado. Entre más tú entregues, recibirás más. Entre más tú camines, recibes más. Das un paso de fe, recibes por fe.
y así vivirás por la fe. Por la fe vivirás. Entonces nosotros podemos ver acá el versículo 16 de Romanos capítulo 1, versículo 16, donde dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Aquí existe un proceso a todo el que cree. Si no crees, no vas a recibir nada, porque se necesita creer. Nosotros no estuvimos en el acto mirando con estos ojos oculares a Cristo, no vimos cuando lo estábamos crucificando, cuando lo estaban crucificando, no lo vimos, pero sí creemos. Nadie realmente ha mirado ese acto, sino que solamente los que estaban. Y aún los que estaban miraron, pero no creyeron. Por eso Jesús les dice, cuando Él resucitó y se apareció a sus discípulos, y fueron los discípulos, andaban gozosos y alegres, pero Tomás, él dijo: si yo no veo los clavos en sus manos y la herida en su costado, no voy a creer. Y vemos que a los 8 días Dios se aparece después de haber sido resucitado, se aparece a los 8 días. Estando las puertas cerradas, Él entró, dice, en las paredes. Aparece y Él se dirige exactamente a la raíz de incredulidad. Él se dirige exactamente donde estaba el punto, la fuente de incredulidad, para cortar, para que no vaya a infectar a los que estaban alrededor. Podemos ver nosotros que se dirige hacia Tomás y le dijo: Tomás, mira mis manos, pon tu dedo aquí, le dice, en mi costado, en mis manos, y mira, le dice, que yo he resucitado, palabreando el verso, para que creas, le dice. Señor, te creo, le dice. No es necesario poner mis manos, te estoy mirando, le dice. No, ven, le dice. Pon tus manos en mi costado, toca mis manos, le dice. Ve, le dice, aquí está, le dice. Del que no creíste, le dice. Bienaventurado el que no miró, pero creyó. Bienaventurado el que dio el paso de fe, porque ese va a ser bienaventurado. Bienaventurado el que da el paso de creer en Dios, que Él es real, que Él es vivo. Ese va a recibir justicia y ese va a caminar y va a vivir por fe. Aleluya, gloria a Dios. El justo será bienaventurado. El justo vivirá por fe. Y ahí se quitó realmente y se cortó esa cadena de incredulidad que en los tiempos todavía los hombres la vienen arrastrando. Y muchos saben que Él es nuestro Salvador, pero no lo quieren recibir. Porque amaron más, dice también en la palabra, aquí mismo, amaron más, cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal. Aquí vamos a leer esta palabra donde dice que amaron más la gloria de hombre por la gloria de Dios. También dice de que se jactaron, jactándose de ser sabios, jactándose de sus años de experiencias, jactándose de que ellos habían sido instruidos,
que ya tenían su credencial de doctor de teología, jactándose de ser sabios, mirando al humilde de lejos, mirándolo al que está escaso de letra, humillándolo. Se jactaban ellos de saber la palabra, aunque la sabían, pero no la cumplían. Se volvieron necios, porque Dios les hablaba a través de Pablo. Se dirigía a los judíos, se fue a los gentiles porque no recibieron realmente el evangelio. Se volvieron necios, se taparon sus ojos de letras y su corazón vacío de amor, de misericordia, de justicia. Por eso nosotros podemos ver en el versículo 24 del mismo libro, Romanos, del capítulo 1, versículo 24, donde aquí dice: por eso Dios los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Aquí podemos ver que el pecado es tan tremendo que te va cegando poco a poco. Es como el cáncer que se come el cuerpo, poco a poco. Es como la termita en la madera. Es un insecto que se llama termita, que esa termita poco a poco se va comiendo el árbol y empieza en el corazón. Mire qué interesante esto. Empieza a comerse el corazón poco a poco. Y el corazón es la fuente. El corazón es con lo que Dios trabaja. El corazón es el que mantiene a todos los órganos llenos de lo que pasa de todo nuestro ser, literalmente. Es el que pompea realmente la sangre para que llegue a cada uno de nuestros órganos. Pero si el corazón está enfermo, le va a pompear enfermedad. Si el corazón está lleno de letra, le va a pompear letra y nada de amor. Si el corazón está lleno de jactancia, le va a pompear jactancia a los demás miembros y necedad, volviéndose ellos mismos necios también, llegando al punto donde Dios los entrega a la inmundicia, porque eso ellos tomaron, porque despreciaron la salvación y tomaron lo temporal. Se llenaron tanto de grasa su corazón que se entregan a la inmundicia, a lo que siempre han querido estar, en el lodo, embarrados de suciedad. Después que les ha traído el Señor la palabra de los cielos, la desprecian, porque aman más la suciedad y no quieren ser limpios, debido a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos entre sí mismos. Llega a tal agravio el pecado que ni ellos mismos se aman, y el que no se ama a él mismo, ¿cómo va a amar al prójimo si él mismo no se ama? Aquí dice que se deshonraron sus propios cuerpos entre ellos mismos. Pasan a una etapa deficiente, agravándose, a llegar a un punto realmente donde el pecado te come vivo. ¿Por qué digo te come vivo? Porque aún tienes el soplo de vida, que es el que Dios nos ha dado. Te come vivo y te va comiendo. Como gangrina, que si te llega al pie, hasta te tienen que cortar el pie para que no contamines los otros miembros. Entonces, deshonran sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios en mentira, en sus propias mentiras. Adoraron y sirvieron a las criaturas, adoraron al hombre que los introdujo a esa doctrina, levantaron al hombre que los introdujo a esa mentira. Porque ellos quieren ser como ese hombre y no quieren ser como imagen de Cristo. Porque ese hombre les permite que anden en santidad y en inmundicia. Pero aquí en los caminos de Dios, Jesús nos pide santidad.
No podemos tener dos pies, uno en un lado y otro lado. Pero como estos hombres les agradó más los puestos, les agradaron más ser aplaudidos, les agradó más ser saludados en las sinagogas, como estos amaron más estar en las primeras líneas de las iglesias, estos amaron más y siguen esa mentira. Se embarran tanto que llegan a la inmundicia con el propósito que realmente se deshonran ellos, sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que el Creador. Por eso Dios los entrega a pasiones vergonzosas, porque eso era lo que ellos deseaban. Y vemos que esa enfermedad se riega en toda su familia, aún dice en sus mujeres. Y vemos que las mujeres invierten relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Ahí sale toda esa ola de lesbianismo, ahí sale toda esa corrupción que no viene de Dios, porque Dios desde el principio hizo varón y mujer. Y viene esa ola de pecado levantando, aún las mujeres invirtieron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza de Dios. De igual modo, también los hombres, dice aquí en la palabra, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 27, vemos que ahí dice, de igual modo también los hombres, dejando relación natural con la mujer, se encendieron en sus malos deseos, los unos con los otros. Podemos ver aquí esta palabra que dice se encendieron. Entonces habían mechas que estaban por encenderse. Habían mechas que realmente no habían cortado. Se encendieron hombres con hombres y ahí aparecen realmente la enfermedad, la suciedad de tanto homosexualismo, olas de homosexuales. Y en los tiempos que estamos ahora, casándose hombre con hombre, cometiendo infamias, hombres con hombres, recibiendo realmente la suciedad del pecado, lo que no ha existido nunca, porque Dios no lo ha hecho así, sino que Dios lo hizo puro, pero el hombre viene degenerándose y perdiéndose, envolviéndose y revolcándose en la suciedad. Así como el puerco se revuelca en el lodo, así viene siendo el hombre que se aparta de la verdad. El hombre que se aparta del Señor, de Cristo, el hombre que se aparta de Dios, se vuelve un depravado que llega al punto a ser más peor que un animal. Hombre con hombre, mujer con mujer, y eso es una enfermedad. Y en los tiempos que estamos, aprueban leyes que todo está bien. Que hagan sus suciedades, que forniquen hombres con hombres, que perciban sus avaricias, sus suciedades, llenos de envidia, llenos de homicidio, contiendas, engaños. Y eso es lo que se ha levantado, hombres con hombres, olas de homosexualismo, olas de lesbianismo. Hay cosas que Dios no ha puesto, pero la enfermedad del pecado lo lleva a ese punto. Pero el que está en Cristo tiene luz. Por eso, si tú quieres realmente salir de todas esas cosas que te ha puesto el pecado y los ha llevado a sumergirlos hasta la muerte, tómalo de Dios, toma el Evangelio. No me avergüenzo, decía Pablo, porque esto es poder de Dios. Solamente con el poder de Dios podrás salir de donde te encuentres. Si tú has estado en esos lugares, si tú realmente no estás definido si eres hombre o mujer, si te ha entregado esa confusión, eso viene del diablo. Dios hizo varón y mujer. Dios no hizo homosexual ni lesbianas. Dios hizo varón y mujer. Dios te ha mandado a que seas libre, pero libre para Él, para que vivas para Él, para que te apartes para Él. Dios te ama. Si tú estás en una ocasión así, Dios dice, ven, entrégame tu corazón. Si tú quieres entregar el corazón a Cristo en este día, yo te invito a que hagas realmente ese paso de fe. Cuando tú haces ese paso de fe, tú recibes la salvación, la vida eterna. Tú recibes realmente lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que nadie menosprecie realmente lo que Dios quiere hacer en ti. Vive por fe, vive para Cristo. Repite conmigo.
estas palabras. Señor Jesús, te entrego mi corazón, ayúdame a salir, escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Señor, en tantos tormentos, de tantas angustias. Ayúdame, Señor, a salir de este mundo engañoso. Ayúdame, Señor, límpiame, Padre Santo, para que yo pueda estar en tus moradas eternas. Yo te entrego mi corazón, yo creo en ti por fe. Yo creo en ti por fe y por fe recibo la salvación. Yo creo que tú fuiste levantado y resucitado al tercer día. Tómame como tu hijo, yo te recibo como mi Padre. Que el Señor te bendiga, y si tú has hecho esta oración es por fe. Camina, busca a Dios en la madrugada y Dios te va a hablar a través de su palabra. Que el Señor me lo bendiga y que la paz y la gracia camine contigo. Amén.